cívica, aquí está. Bien, jovencitos, ahora sí. Bien, jóvenes, a ver por acá. eh, vamos a, vamos a explicar un poquito, ¿ya? Bien, a ver, comenzamos con cívica, jóvenes. Eh, vamos a comenzar explicando acerca del Congreso, pues el Poder Legislativo. Ustedes saben que ahora en el Congreso están muy exacerbadas el escenario, ¿no? Sí, el ambiente. Lo que pasa es que en el Congreso corren también muchas pugnas, muchos intereses. Ustedes se habrán dado cuenta que en este tema de las elecciones han aparecido muchos personajes que han estado 20, 25, 30 años en el Congreso, ¿no? Aparece en este caso distintos personajes buscando intereses, ¿no? A ver, profesor, ¿hoy se puede censurar a la mesa directiva? A la mesa directiva del Congreso. Se le podría en este caso retirar, sí, en caso que hayan cometido en este caso falta grave, ¿no? En caso que hayan cometido, pero si es que no han cometido ningún tipo de falta grave, no pueden censurar en este caso una mesa directiva, ¿ya? Eh, pero como les digo, en este caso todo tiene que ver también del Pleno, ¿no? ¿Qué es lo que el Pleno y el reglamento del Congreso está permitiendo? ¿Sí? Sí se puede en este caso sacar una mesa directiva, siempre en cuando esta mesa directiva ha demostrado ser, no ha llevado adecuadamente, en este caso, en la dirección de las reuniones del Pleno, de la Comisión Permanente o del Consejo Directivo, ¿sí? Pero siempre en cuando sea justamente demostrado, ¿no? ¿Ya? Ya que no se le puede sacar a la mesa directiva así por así. ¿Sí? Porque son justamente los cuatro miembros que están dirigiendo, ¿no? el Pleno del Congreso. Muy bien, jovencitos. A ver, vamos a comenzar acá a explicar un poquito cómo la diferencia, ¿no? Entre lo que es el Congreso y el Poder Legislativo. Hay una diferencia muy clara ahí, ¿sí o no? El Congreso y la infraestructura y el Poder Legislativo es la fuerza. La fuerza que representa a cada congresista, ¿sí? Cada parlamentario. Y estos parlamentarios, estos 130 parlamentarios, van a residir en el Congreso, ¿sí? Por un periodo de 5 años. Por 5 años van a ser congresistas. El Congreso, no te olvides que el Poder Legislativo consta de Cámara Única o unicameral. Esto es lo que el Congreso hace poco a toda costa quería aprobar, ¿no? La bicameralidad. Querían regresar a la bicameralidad. Mira, ve, ¿saben por qué quieren regresar a la bicameralidad? Porque hay mucha gente que ha vivido 20, 25 años del Estado y ahora que ha dejado de ser congresista con el tema de que ya no pueden ser elegidos, ya no saben dónde trabajar. Ya no saben dónde trabajar. Se han quedado sin trabajo y quieren regresar a seguir viviendo del Estado. Por eso es que quieren ampliar el número de congresistas para que tengan más posibilidades de ingresar en este caso, a trabajar por el Estado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, no soportan quedarse 5 años más sin trabajar en el Estado, pues. Es por eso que aparecen y de distintos modos quieren ingresar, ¿no? A trabajar para el Estado. Bueno, sería que trabajen de manera consciente, ¿no? Pero muchos de ellos en su historial han demostrado ser que gente que no, pues. Me aparece hace poco, en este caso, Víctor Andrés Belaúnde, Vitocho, pidiendo nulidad de las elecciones. O sea, pedir en este caso un político que ya tiene como 30 años o como 20 años o 25 años en el Congreso y que venga y pida nulidad de las elecciones, imagínense, es como si estaría ya pidiendo algo, ni siquiera en este caso perjuicio para ni siquiera, ¿no? O sea, está perjudicando al país con una nulidad de elecciones. ¿Y quién se estaría beneficiando? Lógicamente ellos, nada más. Entonces ya son irresponsables, ¿no? Es muy irresponsable que estos políticos, ¿no?
que tienen mucho tiempo trabajando para el Estado pidan ese tipo de cosas. Bien, entonces, bueno, son mucha gente. Ahí aparecen también muchos como Mulder, del Castillo, ¿no? Gente que en el Congreso anterior han demostrado verdaderamente cómo son, ¿no? En la política. Un Congreso obstruccionista, ¿no? Que no permitía hacer absolutamente nada al Ejecutivo. Y bueno, ese tipo de políticos están pretendiendo regresar a trabajar en el Congreso. Bien, entonces mírenme. El Congreso actualmente consta de Cámara única, es unicameral, es decir, una sola Cámara. ¿Ya? Este cambio se introduce con la Constitución del 93, ya que con la Constitución del 79 había el sistema bicameral, senadores y diputados. Bien, actualmente son 130 congresistas, se les llama congresistas o se les puede llamar legisladores o parlamentarios también, que es el número legal. Los congresistas, ustedes saben que representan a la nación, ¿sí? Representan a la nación, son elegidos por voto popular o voto directo, ¿sí? Son elegidos por la población por un periodo de 5 años. Por 5 años van a ser elegidos, que es el periodo congresal. Ellos van a laborar a tiempo completo, ¿sí? Laboran a tiempo completo y están prohibidos de desempeñar, en este caso, otra labor durante las horas de funcionamiento del Congreso. Lógicamente, ¿no? Durante las horas de funcionamiento del Congreso tienen que, lógicamente, ejercer las funciones de congresista, ¿no? Y cuando no están dentro del horario de funcionamiento del Congreso, lógicamente pueden ser quizás docentes universitarios, ¿no? Etcétera, ¿ya? Pero durante las horas de funcionamiento del Congreso tienen que ser justamente congresistas. Muy bien, seguimos a ver, pasamos por acá. El cargo dice que es irrenunciable, claro que sí. Así como el cargo, por ejemplo, de jefe o en este caso miembro del Jurado Nacional de Elecciones, ¿sí? Miembro del Pleno, durante un proceso electoral, el cargo es irrenunciable y en caso que renuncien pueden ser procesados y lógicamente ya va a ser procesado ese miembro del Jurado Nacional de Elecciones que ha renunciado, va a ser procesado por renunciar en pleno proceso electoral. No pueden. De igual manera, los congresistas, una vez que ya asumen el cargo, ya no pueden renunciar. El cargo es irrenunciable. En caso de renuncien, se les va a procesar también. Se les procesa. El presidente de la República, él sí puede renunciar, ¿no? Pero los congresistas sí no pueden renunciar. ¿Ya? ¿Qué más? El cargo es incompatible con otra función pública, excepto la de ministro. O sea, ellos no pueden ejercer otra función pública, pero sí pueden ejercer la función de ministro. O sea, sí puede ser congresista y ministro también. ¿Ya? Con eso sí es compatible. El cargo de congresista con el cargo de ministro son compatibles. Pero eso tiene que ser con autorización del Congreso. ¿Qué más? No están sujetos a mandato imperativo. O sea, quiere decir que no son obligados, no reciben órdenes, ni se les puede mandar. Los congresistas toman sus propias decisiones. ¿Ya? Si ellos toman sus propias decisiones, entonces la población no le puede ordenar, no le puede mandar. Es decir, la población no le puede decir al congresista vota a favor o vota en contra de una ley. Ya dependerá del congresista si vota a favor o vota en contra. Por eso se dice que tienen, en este caso, autonomía, ¿no? No están sujetos a mandato imperativo, o sea, no están sujetos a recibir órdenes o mandatos, ¿sí? Eh, pero no siempre se cumple esto, ¿ah? No siempre se cumple esto. Por ejemplo, ¿dónde el congresista recibe órdenes? Eh, cuando el congresista hace lo que el partido dice, pues. Si el partido da una decisión, entonces todos los congresistas votan a favor o en contra, dependiendo de lo que ha dicho el, el partido. Ahí, por ejemplo, mire, ya no se está cumpliendo el tema del mandato imperativo. Ya el congresista no en base a su conciencia está votando, sino que está votando en base a lo que el partido que se les pueda decir. ¿Sí? Bien, ¿qué más? A ver, también dice que es incompatible el cargo de congresista con el puesto de dueño, gerente, abogado, representante, accionista,
de empresas que contratan o concesionan con el Estado. Es decir, un congresista que es dueño, digamos, de una empresa, esta empresa no puede llegar a contratar con el Estado. No, porque eso se configuraría como una especie de favoritismo. Si un congresista es gerente, es abogado, representante o accionista de una empresa y esta empresa llega a contratar con el Estado, eso, por ejemplo, no está permitido. No está permitido. Sería ilegal. ¿Sí? Entonces, si un congresista es dueño, gerente, etcétera, de alguna o accionista, representante, abogado de alguna empresa, esta empresa no puede llegar a trabajar con el Estado. No puede. Eso se configura como favoritismo. ¿Sí? Muy bien. Pero para que esta empresa llegue a trabajar con el Estado, tendría que desvincularse completamente el congresista de esta empresa. Una vez que se desvinculan completamente de esa empresa, recién ahí podría, en este caso, esta empresa contratar con el Estado, trabajar con el Estado. Recién ahí. Muy bien. Seguimos a ver. Por acá vamos a hablar un poquito acerca de la sanción disciplinaria, cuando los congresistas cometen actos de indisciplina. ¿Qué es lo que pasa? Pueden ser, en este caso, pueden recibir 3 sanciones. ¿Cuáles son estas 3 sanciones? Las siguientes, a ver. Mira, una amonestación escrita y privada. Esa es la primera sanción. ¿Ya? A ver, por acá dicen, profe, los familiares directos del congresista pueden contratar con el Estado, esposa, hijos. A ver, los familiares directos, ¿sí? Los familiares directos no pueden contratar en este caso, con el Estado. Eso no está permitido porque se considera como una especie de nepotismo, ¿no? ¿Sí? No pueden trabajar directamente para el Estado. Porque como les digo, se estaría considerando, es como el alcalde, por ejemplo, ¿no? Dentro de la alcaldía está trabajando ahí sus hijos, su esposa, ¿no? Entonces, eso también no está permitido, ¿sí? Se considera como justamente nepotismo, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? A ver. En el caso de la suspensión disciplinaria, jovencitos, los congresistas pueden ser sancionados, ¿sí? Pueden ser sancionados por actos de indisciplina, actos contra la ética. A Mamani, por ejemplo, ¿no? Mamani fue denunciado por tocamientos indebidos, ¿no? A una hermosa. Johnny Lescano también fue en este caso acusado de acoso por una periodista, ¿no? Entonces, también entonces en el Congreso se le suspendió, ¿no? En el Congreso anterior. Entonces, las amonestaciones pueden ser tres, ¿no? De 3 tipos. Una puede ser una amonestación escrita y privada, es decir, la amonestación es un llamado de atención, bueno, bien, privado solamente se le entrega al congresista. Otro puede ser una amonestación pública en la cual el llamado a la atención, el documento, se le hace llegar al congresista y además se va a publicar en el Diario Oficial Peruano. Y la tercera ya es una suspensión de funciones sin goce de haber. ¿Qué quiere decir sin goce de haber? Quiere decir que no va a recibir una retribución por esos días que no está trabajando. ¿Sí? O sea, no se le va a pagar por esos días que deja de trabajar. Y la suspensión puede ser un mínimo de 3 días hasta un máximo de 120 días. ¿Sí? Mínimo 3 días y máximo 120 días. Se le puede suspender al congresista. O sea, durante ese tiempo no va a trabajar y tampoco se le va a pagar. Por eso dice ahí sin goce de haber. Muy bien. Seguimos a ver. Vamos a explicar las funciones del Congreso. El Congreso tiene 3 funciones principalmente. También 3 funciones. No te puedes olvidar, ¿ah? Son muy facilitas, ¿ah? Y son muy diferentes entre ellas. No hay razón para que te puedas confundir. La función legislativa, la función de control político, fíjate por acá,
Función, a ver, la función, uy, ya, la función legislativa, función de control político y la función especial. Ya imposible que te puedas confundir ya. Tres funciones, mira. Función legislativa, ¿sí? La función legislativa, la función de control político y las funciones especiales del Congreso. ¿En qué consiste la función especial? Facilito. Todo lo referido a que es nombrar cargos, nombrar al defensor del pueblo, nombrar a los miembros del TC, designar a los tres directores del BCR, ratificar al presidente del BCR, ratificar al superintendente, designar al contralor. Todo esto son las funciones especiales del Congreso. ¿Sí? Funciones especiales. Todo lo referido a que es nombramientos. La función legislativa es todo lo referido a lo que es creación de leyes, modificación de leyes, eliminación de leyes, reforma de la Constitución, etcétera. ¿Te das cuenta? Todo lo que referido a tema legislativo, nada más. Todo lo referido a normas. Creación, modificación, eliminación, cambios, etcétera, ¿no? Listo. Ahora, y la función de control político ya está referido a lo que es vigilar. Esta palabrita es importante, controlar, control. Vigila, vigila la conducta política de los ministros. Vigila el comportamiento de los ministros y del presidente de la República. Y no solamente vigila eso, sino que también vigila el adecuado uso de los recursos del Estado. Y cuando un ministro, en este caso, comete un acto indebido, va a ser interpelado. Y la interpelación forma parte de la función de control político. Si un ministro ya, digamos, no solamente ha demostrado de que, digamos, ha cometido errores como ministro, sino que quizá por ahí ha cometido una serie de actos indebidos, ya va a ser censurado. Entonces, la censura también forma parte de la función de control político. El Congreso le niega la confianza al presidente del Consejo de Ministros. También eso forma parte del control político, mira. El Congreso, perdón, le niega la confianza, ¿no? A un ministro, entonces también forma parte del control político. El Congreso está formando una comisión investigadora para detectar, digamos, corrupción, etcétera. Ya, forma parte de la función de control político. ¿Te das cuenta? Listo. Son tres funciones completamente diferentes. Por acá hay una preguntita, dice, ¿el Estado puede usar el dinero del BCR? Sí, sí puede utilizar, jovencitos. El MEF puede, en este caso, al final de cuentas, jóvenes, si bien es cierto, el BCR es una entidad autónoma, ¿sí? Pero si el Estado, si el Poder Ejecutivo, digamos, quiere disponer de ese dinero, puede hacerlo, pero lógicamente estaría afectando la autonomía del BCR. Pero de que puede, lo podría hacer, ¿no? A la fuerza. ¿Ya? Pero dentro de los causas normales, el Poder Ejecutivo no puede utilizar el dinero del BCR. ¿Por qué? Porque el BCR tiene autonomía de los poderes del Estado. Es un organismo constitucional autónomo. Entonces, lo que sí podría hacer el Ejecutivo es solicitar préstamos del BCR. Y se cuenta que el Banco Central de Reserva puede brindar préstamos al Ministerio de Economía y Finanzas, al MEF. ¿Sí? Eso sí podría ser justamente dentro de los causas normales, regulares, ¿sí? El poder ejecutivo, ¿ya? Entonces el Estado, cuando dices el Estado, supongo que te refieres al gobierno, ¿no? Que es el ejecutivo, sí podría en este caso utilizar dinero del BCR como mediante solicitud de préstamos, ¿ya? ¿Qué más? Pero si los préstamos no son pagados, nos afectaría, ¿verdad? Ya, lo que pasa que los préstamos, lo que pasa que, mira, a ver, estos préstamos cuando una entidad pública, a ver, los préstamos del BCR,
y los préstamos del Banco de la Nación que le brindan al MEF, ¿sabían que el MEF obtiene? No se consideran como ingresos. ¿Por qué no se consideran como ingresos? Porque dense cuenta que es el dinero del Estado al final de cuentas, solamente que se está pasando de una entidad a otra entidad pública. Pero el dinero en sí no ha aumentado, ¿verdad? No ha aumentado el dinero. ¿Sí? Ahora, digamos que no se llega a pagar esa deuda. Ya, si es que no se llega a pagar esa deuda, al final de cuentas es el Estado mismo el que se está perjudicando, ¿no? Porque es un dinero gastado, ¿sí? Es un dinero gastado y que no está teniendo retorno. Es como por ejemplo, ¿no? Es como por ejemplo, ¿ah? Tú tienes dinero en un bolsillo y dices, ¿no? Muy bien, de este bolsillo tengo 10 soles, voy a ponerlo al otro bolsillo. Listo. Tú no puedes sumar como tengo 10 soles más, porque simplemente has pasado de un bolsillo al otro bolsillo. Ahora, si tú gastas ese dinero, lógicamente, ¿no? Indistintamente de en qué bolsillo se encuentre tu dinero, si ya lo gastaste, ya no está en tus manos. Entonces lo mismo le pasa al Estado, ¿no? Indistintamente, en este caso, eh, jovencito, si es que no paga, ¿sí? Si es que no paga, igual el Estado se sigue perjudicando porque ese dinero no está retornando, ¿no? También no está retornando. Si es que ese dinero se gasta, igual el Estado en este caso se queda sin ese dinero, ¿no? Tanto el MEF como el BCR se quedan sin ese dinero. O sea, el Estado al final de cuentas es el que se queda sin el dinero, ¿sí? Por acá me dicen, profe, si el Congreso debate el retiro de los aportes a las AFPs por un monto de 4 UITs, ¿eso sería una función legislativa? Ya, claro que es una función legislativa, pero no está dentro de sus funciones tanto, porque eso justamente hubo controversias, ¿no? Porque el Congreso, bueno, dense cuenta que el Congreso en materia económica no debe tener mucha injerencia en materia económica. ¿Ya? Pero sí, eso forma parte de la función legislativa, porque se está, en este caso, debatiendo la creación de una ley. Entonces, el tema referido al debate, fíjate acá dice función legislativa, por acá dice, mira, debate, ¿sí? Debate. Entonces, todo lo referido a lo que es el debate, la aprobación, la modificación, la derogación de leyes, es justamente la función legislativa. ¿Ya? Muy bien. Claro, ¿no? Ajá, muy bien. A ver, seguimos avanzando por acá. Vamos a hablar ahora sí acerca del presidente de la República. No te olvides que el Congreso puede censurar, ojo, puede censurar o puede negar la confianza o podría interpelar a los ministros, ¿sí? Bien, pasamos al presidente de la República. Y el presidente de la República, no se olviden que es el jefe de Estado, es la máxima autoridad dentro del Estado. Personifica la nación, es la nación en persona. Es elegido por voto popular o también llamado voto directo, por 5 años, que también es el periodo constitucional. El presidente también labora a tiempo completo, al igual que el congresista, y es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Jóvenes, a ver, esta característica dice ser, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ¿no? Ya, esa característica es importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque de esa manera evita que se generen golpes de Estado. ¿Por qué evita que se generen golpes de Estado? Porque, mira, ve, hace que el golpe de Estado sea mucho más difícil. Porque si el presidente dispone de todas las Fuerzas Armadas, digamos, la Marina quiere dar golpe de Estado, listo, pero el presidente tiene ahí al ejército y a la FAP, pues. Entonces ya es mucho más difícil, ¿no? Podría contrarrestar en este caso ese intento golpista. Pero, ¿qué pasaría si el presidente no tiene, en este caso, no es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas? Entonces, ya no podría disponer de la FAB ni del ejército, ¿sí? Entonces, y para que se dé un golpe de Estado,
todas las Fuerzas Armadas, incluyendo la policía, tendrían que ponerse de acuerdo, ¿no? Porque si no se ponen de acuerdo, el presidente podría utilizar a una de estas entidades, a una de estas instituciones, para poder justamente contrarrestar el intento de golpe, ¿sí? Muy bien, entonces, convertir al presidente de la República como el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional hace que sea mucho más difícil el intento de golpe de Estado. Muy bien, como lo que hizo Sagasti, ¿no? En su último claro, hubo en este caso hubo una pretensión, ¿no? Una pretensión, eh, hubo un documento, ¿sí? Eh, de de militares en retiro que estaban pidiendo a los militares que están en actividad, en este caso, intervenir, ¿no? Y lógicamente Sagasti como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía, lógicamente salió adelante justamente a pronunciarse, ¿no? Entonces, como les digo, para que se pueda dar un golpe de Estado, todas las Fuerzas Armadas, incluyendo la policía, tendrían que estar de acuerdo para dar el golpe de Estado. Porque si no, si solamente la Marina quiere dar golpe de Estado, el presidente tiene la FAP, tiene el ejército. O si solamente el ejército quiere dar golpe de Estado, el presidente tiene la FAP, tiene la FAP y la Marina. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí es mucho más complicado, pues. Esa denominación de jefe supremo está hecho solo para prevenir los golpes de Estado o también tiene... No, está hecho, jovencitos, no solamente para evitar golpes de Estado, sino que está hecho también para, dense cuenta que cuando el presidente de la República decreta estado de emergencia, decreta estado de sitio, se requieren tomar decisiones rápidas, decisiones en este caso para poder solucionar los problemas de forma rápida. Entonces, para eso se necesita justamente que el presidente tenga el control de estas fuerzas que van a, ¿no? De estas instituciones, de estas instituciones que se encargan lógicamente de la seguridad del país. Entonces, como el presidente de la República es el jefe de Estado, tiene lógicamente que tener el control, ¿no? Tiene que tener la facultad de disponer de estas instituciones públicas que se encargan de la seguridad del Estado, pues. ¿Ya? Por eso que justamente se le coloca al presidente. No solamente es la única razón los golpes de Estado, ¿eh? Sino que te digo que es una de ellas nada más. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. A ver, listo. A ver, profe, porque me dicen, ¿este derecho solo o también tienen deberes en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional? Deberes. No, el presidente de la República tiene, en este caso, jovencitos, la completa disposición, ¿no? Él puede disponer de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Él dispone. ¿Se acuerdan ustedes cuando apareció la pandemia? Eh, Vizcarra dijo, ¿no? Las tres últimas promociones que salieron de las Fuerzas Armadas van a regresar a los cuarteles. Mira, ve, cómo está disponiendo. El presidente dispone de las Fuerzas Armadas. Y dijo, las Fuerzas Armadas van a salir a las calles a apoyar a la policía. Dicho y eso, ¿no? Las Fuerzas Armadas salieron a las calles. Y las tres últimas promociones de las reservas regresaron a los cuarteles. ¿Se dan cuenta? Muy bien, entonces justamente eso se configura, ahí se puede ver, ¿no? De que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la policía, porque está disponiendo de ellos. ¿Ya? Muy bien, seguimos por acá a ver. Vamos a hablar acerca de la vacancia del presidente de la República. Ustedes saben que hay causales de vacancia, ¿sí o no? ¿Ya? Son las siguientes, a ver. Muerte. Muerte es la primera causal de vacancia. ¿Qué más? Incapacidad física permanente. No incapacidad física temporal, sino permanente tiene que ser. Es decir, para que se pueda considerar como permanente, quiere decir que el presidente de la República, eh, su situación física le imposibilita desempeñarse en el cargo por el tiempo que resta de su mandato. Ejemplo, digamos se encuentren ya cumplido 2 años, le faltan 3 años, ¿sí? Le faltan 3 años.
y su situación física del presidente, digamos que lógicamente, ¿no? Si digamos se encuentra en una etapa terminal de cáncer, entonces lógicamente no va a poder desempeñarse en el cargo 3 años más. Esto ya está en una etapa terminal, por lo tanto, el presidente ahí puede ser justamente vacado, ¿sí? O quizás en este caso le falta un año nada más. Mira, le falta un año y al presidente de la República para que cumpla su mandato. Y el presidente, digamos que el tratamiento que va a recibir debido al problema físico que tiene, el tratamiento va a demorar más de un año. Entonces, vemos ahí que, lógicamente, ¿no? El presidente va a estar, no va a poder desempeñar sus funciones por más de un año y le falta un año. Entonces, ahí puede ser vacado también. ¿Sí? Ahí se considera la incapacidad física permanente. Pero si el presidente, por ejemplo, no le faltan 3 años y su tratamiento va a demorar, digamos, medio año, y le faltan 3 años al presidente, lógicamente, ¿no? Puede pasar su tratamiento, que es medio año, y luego ya eh, retomar, retomar en este caso sus funciones. ¿Sí? Retomar sus funciones. Muy bien. ¿Qué más? Otro es la incapacidad moral permanente, ¿no? Y la incapacidad moral permanente se configura, jovencitos, como la incapacidad mental, la incapacidad psicológica, ¿no? Cuando el presidente mentalmente no está bien, psicológicamente no está apto para poder, en este caso, asumir las funciones. Otra causal de vacancia es la renuncia presentada ante el Congreso. El presidente, como les dije, sí pueden renunciar. El presidente de la República sí puede renunciar. ¿Sí? Ahora, si esa renuncia es aceptada por el Congreso, entonces el presidente podría, lógicamente, ser vacado. Otro, salir del país sin autorización del Congreso. El presidente no puede salir del país sin autorización del Congreso. Bien, el Congreso tiene que autorizar. O si es que el presidente regresa al país fuera del tiempo que ha fijado el Congreso. Ahí también puede ser vacado. ¿Ya? Muy bien, son las causales de vacancia, mirad. Ahora, en caso que el presidente es vacado, ¿quién asume el cargo? El presidente, el vicepresidente, el primer vicepresidente. ¿Ya? El primer vicepresidente asume el cargo. Y si el primer vicepresidente no acepta, asume el cargo el segundo vicepresidente. Y si el segundo vicepresidente no acepta, asume el cargo el presidente del Congreso. Y será el presidente del Congreso el que va a asumir el cargo de presidente y luego va a convocar de forma inmediata a elecciones generales. Es decir, se va a elegir en este caso a un nuevo presidente y a un nuevo Congreso. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, jovencitos, seguimos avanzando por acá. Vamos a ver un poquito acerca de los ministros. Y ustedes saben que los ministros, eh, hay requisitos, ¿no? Ya. Para ser ministro, 3 requisitos: peruano de nacimiento, derecho al sufragio o ciudadano en ejercicio y haber cumplido 25 años. Es lo mismo que para ser congresista. ¿Sí? Los mismos requisitos para ser ministro y es igual congresista. La diferencia con el de presidente de la República es en los años nada más. Ministro y congresista, 25 años. Presidente de la República, 35 años. Ahí está la gran diferencia. Bien. ¿Quién se encarga de nombrar y remover al ministro? El presidente de la República. El presidente de la República nombra y remueve a los ministros. Pero, dense cuenta, jovencitos, hay un detalle por acá. Pero, eh, a ver, ¿cuánto tiempo dura el cargo de ministro? ¿Cuánto tiempo dura el cargo de ministro? ¿Hay un cargo fijo? ¿Hay un cargo no se sabe? A ver, el cargo de ministro, jóvenes, primero es un cargo de confianza, ¿sí? Es un cargo de confianza. Y en este caso no tiene un tiempo determinado, solamente tiene un tiempo máximo. Y como máximo, el ministro puede estar 5 años, como máximo, ¿sí? Ahora, el ministro, como le digo, no tiene un tiempo fijo, ¿no? Puede estar una semana, un mes, 2 meses como ministro, un año, 2 años.
O sea, no hay un tiempo determinado, ya que el ministro puede salir en cualquier momento. ¿Qué pasa si el presidente de la República dice, ¿sabes qué? Mira, ya no confío más en esta persona, o no se está desempeñando bien en el cargo? Muy bien, entonces voy a retirarlo. Puede retirar en este caso el presidente al ministro. ¿Sí? Puede. Entonces no hay un tiempo fijo ahí, ¿no? No hay un tiempo fijo, ¿ya? Porque es un cargo de confianza. Muy bien, seguimos por acá. El presidente del Consejo de Ministros. Acá hay algo muy importante, mírame. ¿Cuál es el papel del presidente del Consejo de Ministros? El presidente del Consejo de Ministros, mira, el presidente del Consejo de Ministros puede ser ministro sin cartera, es decir, puede ser que simplemente desempeñarse como presidente del Consejo de Ministros y no estar a cargo de algún ministerio. Es el portavoz del gobierno después del presidente, o sea, ¿quién da los mensajes? ¿Quién da los mensajes? ¿No? ¿Quién en este caso comunica todo lo que el presidente, todo lo que el ejecutivo está realizando? El primer mensajero es el presidente de la República. Y después del presidente de la República está el presidente del Consejo de Ministros. ¿Sí? Entonces, por eso el presidente del Consejo de Ministros es el segundo portavoz. ¿Ya? Es el portavoz después del presidente de la República. ¿Qué más? El presidente, el premier, también se le llama premier. El premier se encarga de refrendar los decretos. ¿Refrendar qué quiere decir? Revisar y firmar. Revisar y firmar. Entonces, el premier se encarga de revisar los decretos legislativos, revisar los decretos de urgencia que el presidente va a emitir y también se encarga de revisar todos los proyectos de ley que el presidente va a enviar al Congreso. ¿Está bien? Es el premier el que refrenda los decretos de urgencia, refrenda los decretos legislativos, refrenda los proyectos de ley que el presidente justamente va a enviar al Congreso. ¿Ya? Refrendar, no te olvides, es revisar y firmar. Y carecen de valor todo acto del presidente que, mira, no tiene valor todo acto del presidente que carezca de refrendación ministerial. O sea, tiene que llevar la aprobación o la revisión del y firma del premier. Seguimos por acá. La aprobación, a ver, las atribuciones del Consejo de Ministros ahora. Ya no estamos hablando del premier, sino de todo el Consejo. Todo el Consejo, jovencito, se encarga de aprobar los proyectos de ley que el presidente va a enviar al Congreso y también se encarga de aprobar los decretos legislativos y decretos de urgencia que el presidente va a enviar al Congreso. En este caso, va a enviar o va a emitir, ¿no? Sí, mira, ve. El Consejo de Ministros se encarga de aprobar. Una vez que el Consejo ha aprobado el proyecto que el presidente va a enviar al Congreso, el Premier tiene que refrendarlo ya, revisar y firmar. También, una vez que el Consejo de Ministros ha aprobado los decretos legislativos y decretos de urgencia que va a emitir el presidente, el Premier tiene que revisar y firmar, tiene que refrendar. ¿Te das cuenta? Entonces el Consejo de Ministros aprueba y el Premier refrenda. Y entonces ya está listo para ser publicada ese decreto legislativo, decreto de urgencia. Y en el caso del proyecto de ley ya está listo para ser enviada al Congreso. ¿Sí? Muy bien. Esa es la gran diferencia entre lo que es las funciones del Premier con las funciones del Consejo de Ministros. No te olvides que el número de ministros pueden ser 18 o pueden ser 19. ¿Ya? Eso va a depender del presidente de la República. Por lo general están manejando 19. ¿Sí? Por lo general. Muy bien, a ver por acá. La exposición de la política general de gobierno. Cuando el presidente nombra al premier, el premier tiene que ir al Congreso a pedir la cuestión de confianza. Entonces, dentro de los 30 días de que el presidente de la República ha nombrado al premier, el premier tiene que acudir al Congreso. ¿Está bien? Y es en el Congreso, va al Congreso en compañía de todos los demás ministros.
y van a pedir la cuestión de confianza. Lógicamente, antes de esto van a debatir, el presidente, el premier va a exponer, va a debatir su política general de gobierno, ¿sí? Y una vez que expone y debate, y también explica las medidas ¿no? que va a tomar justamente para lograr lo que él está proponiendo, va a pedir la cuestión de confianza. Ahora, si el Congreso le otorga la cuestión de confianza, lógicamente el premier se queda en el cargo y ya va a poder desempeñarse en el cargo. Pero si el Congreso le niega la confianza, el premier tiene que renunciar, ¿sí? Dentro de las 72 horas tiene que renunciar. Y en este caso sale el premier y salen los demás ministros también. O sea, con el premier, cuando sale el premier, se van los demás ministros junto con él. ¿Eso es cómo se llama? Eso se llama la crisis total del gabinete. La crisis total del gabinete se genera cuando el premier sale del cargo de premier, ¿sí? Y puede salir por varias razones. Una puede ser cuando, eh, cuando se le niega la confianza al premier, cuando el premier renuncia a su cargo, cuando el presidente destituye al premier o cuando el premier es censurado por el Congreso. ¿Te das cuenta? Son varios casos en los cuales el premier puede salir del cargo. Y en cualquiera de esos 4 casos que te he mencionado, se genera la crisis total del gabinete. Muy bien, ahora, el premier tiene que exponer su política ante todo el pleno, ¿sí o no? ¿Y qué pasa, profe, si el pleno está de vacaciones? Ustedes saben que los congresistas tienen tantas vacaciones. Entonces, si están de vacaciones, el presidente de la República tendrá que convocar a una legislatura extraordinaria. Convoca una legislatura extraordinaria, ¿para qué? Para que el pleno se reúna, pues, y así el premier puede exponer su política general de gobierno. ¿Ya? Listo. Muy bien, jovencitos. Muy bien, jóvenes. A ver, hasta ahí vamos a culminar con nuestra teoría. Quiero saber si tienen algunas preguntitas. Vamos a pasar al Classroom. Si tienen algunas preguntas, por favor, me van diciendo. ¿Ya? Vamos a pasar al Classroom por acá. A ver. A ver, un momento, jovencitos. A ver, si es que tienen algunas preguntas, pueden ir formulando. Estoy viendo acá la guía. Esta es la práctica. Uy. A ver, listo. Bien, ya tenemos la guía, jóvenes, en el Classroom. A ver, pueden ir formulando algunas preguntas, jóvenes, si tienen. A ver, vamos a ver, ¿ya? Ya, muy bien, no hay preguntitas, ¿no? Comenzamos, ¿ya? Número 1 dice, la educación cívica es parte de... A ver. Ya, muy bien. La educación cívica es parte de ciencias ocultas, muy bien, ciencias naturales, ciencias formales, ciencias sociales. Muy bien, ahí rápidamente se identifica, ¿no? Son ciencias sociales, ¿sí? Forman parte de las ciencias sociales. ¿Ya? No te olvides que son ciencias sociales o también ciencias fácticas. Ciencias fácticas o reales, ¿no? Y también ahí en las ciencias fácticas o reales se clasifican en ciencias sociales y ciencias naturales. Entonces, la educación cívica pertenece de forma muy específica a las ciencias sociales, de forma general a las ciencias fácticas o reales. Las ciencias formales son las ciencias abstractas, como la matemática, la lógica, etc. Muy bien, uno sería ahí la D. 1D. 2. Son el conjunto de obligaciones
que tiene toda persona que de cumplir o acatar las exigencias prescritas en las normas. Bien, las obligaciones. Rápidamente por ahí nos damos cuenta de que es los deberes, ¿no? Los deberes. Muy bien, entonces, ese conjunto de obligaciones que tiene toda persona de cumplir, ¿no? O acatar y que se menciona justamente en las normas son justamente los deberes. Pero no te olvides que las normas jurídicas no solamente otorgan deberes, sino que también van a otorgar derechos. ¿Sí? Mira, es algo muy interesante ahí. Es por eso que las normas jurídicas se les considera como bilaterales. ¿Qué quiere decir bilaterales? Que en este caso se les otorga deberes y derechos, ¿no? 2, avión. 3, la libertad de información, opinión y expresión contempladas en la Consti son para la persona, a ver, la libertad de información, ¿ya? Libertad de opinión, libertad de expresión, contempladas en la Consti, son para la persona derechos, ¿no? Derechos, muy bien. Los derechos fundamentales serían ahí, ¿sí? Son derechos fundamentales. 3, dedo. Muy bien. Seguimos por acá. A ver, profe, ¿se acuerdan ustedes, jovencitos, que el Fujimorismo está pidiendo el, en este caso, a la OMB, le está pidiendo el padrón electoral? La OMB han presentado su habeas data, ¿no? No sé si se han estado enterados. Han presentado su habeas data. Y su habeas data no ha procedido. ¿Por qué creen que no ha procedido? ¿Se acuerdan ustedes este derecho? Justamente me hizo recordar. El derecho a la información. El derecho, pero en este caso, ¿te acuerdas el artículo 2, inciso 5? Toda persona tiene derecho a obtener información de cualquier entidad pública, excepto cuando esta información es considerada de seguridad nacional o es información que vulnera o que afecta la intimidad de las personas. Y cuando en este caso se brinda el padrón electoral, se sabe absolutamente todo de esa persona. Todo, todo, todo. El padrón electoral no solamente es la lista, sino que además el Fujimorismo estaba pidiendo exactamente a detalle, ¿no? La información de cada persona, de cada miembro de mesa. O sea, ellos iban a tener la información completa de una persona, de los miembros de mesa. Y eso está afectando la intimidad de la persona, porque saber hasta la huella dactilar, todo eso, es información eh, muy delicada, ¿no? Es muy delicada, ojo, ¿eh? Información muy delicada. Entonces, lógicamente, las personas no pueden tener así nada más esa información. Por eso es que justamente Sovias Data no ha procedido, porque están pidiendo información que afecta la intimidad de otras personas. ¿Sí? 3 sería ahí la de ya. 4. El concebido es sujeto de derecho. Ya, el concebido es sujeto de derecho en todo lo que la ley le favorece, ¿no? Claro, muy bien. Sería acá, 4 avión. 5. Los derechos económicos y sociales se consideran ¿de qué generación eran los económicos y los sociales? La segunda generación, ¿no? De segunda generación, claro. 5, beso. 6. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del año 1789 reconoce los derechos ya, acuérdense esto de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa está reconociendo los derechos de primera generación. 6C. 7. Luego del empleo de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, se inicia el desarrollo de los derechos ya estamos hablando acá, Segunda Guerra Mundial. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué derechos justamente van a surgir? Estamos hablando, jovencitos, de los derechos de tercera generación, ¿no? Ahí está. Tercera generación. 7, la C. Muy bien. 8.
es la facultad personal de hacer, exigir, omitir, y que es inviolable. A ver, dice, es la de la facultad personal de hacer, exigir, omitir, y que es inviolable. ¿Ya? Bien, esa facultad de exigir, omitir y que es inviolable es justamente los derechos. ¿Sí? Eso está haciendo referencia a los derechos. Muy bien. 8C. 9. La Declaración Universal de los Derechos Humanos data de... Bien, eso fue el año 48. Ahora, profe, 10 de diciembre, 10 de noviembre. No, eso siempre va a ser 10 de diciembre, jovencitos. ¿Ya? El 10 de diciembre del año 48, ahí justamente aparece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 9D. Y 10, a ver, la solidaridad es el principio que rige los derechos de, muy bien, ¿ah? La solidaridad, la ayuda, el apoyo mutuo, desinteresado. Entonces, esto pertenece a los derechos de qué generación. A ver, acuérdense un poquito de tercera generación, ¿no? Claro que sí, muy bien, jóvenes, de tercera generación. Ahí en la tercera generación tenemos el derecho, por ejemplo, a la solidaridad. Se le llama así, ¿no? Derecho de tercera generación o también llamados derechos de los pueblos o de la solidaridad, ¿no? Claro. Tenemos ahí el derecho a la libre determinación de los pueblos, por ejemplo. Ojo, hace unas semanas, sí, hace unas semanas atrás, nuevamente en la ONU estuvieron reunidos y nuevamente la ONU, el fallo de la ONU, ¿sí? Es que se levante el bloqueo económico contra Cuba, ¿no? 62 años de bloqueo económico que Estados Unidos ejerce contra Cuba, ¿no? Y por el simple hecho de que Cuba sigue una economía completamente diferente, no hay alguna razón. No hay una razón por la cual Estados Unidos bloquea a Cuba. Además, nunca habría una razón, porque en este caso ningún país puede bloquear a otro país. Es como si Chile, por ejemplo, viene y nos bloquea a nosotros. Ustedes dirían, no, profe, ¿y con qué derecho Chile viene y me bloquea? ¿No? ¿Quién es Chile? ¿A quién le ha ganado? ¿O qué derecho tiene sobre nosotros? ¿Se dan cuenta? Entonces, lo mismo es Estados Unidos bloquea a los países sin que Estados Unidos tenga ese derecho de bloquear países. ¿No? Como les digo, si en este caso existe un enfrentamiento bélico, etcétera, Estados Unidos no puede bloquear países. Y bueno, eso es la mayor injusticia que en este caso por 62 años en el mundo existe, ¿no? 10C. Bien, a ver, jovencitos, vamos a culminar ahí con nuestra clase. Voy a subir en este caso la práctica. Mientras, si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, por el Meet pueden estar escribiendo para poder justamente responder. ¿Ya? A ver, listo, que estoy subiendo la práctica. Ya está la práctica, jovencitos, en el claro. A ver, profe, y si no tiene el derecho, ¿por qué lo hace? Allá, lo hace, jovencitos, porque dense cuenta que Estados Unidos es la economía imperante, ¿no? Es la economía de la potencia mundial. Entonces, la ONU puede decir, para ellos dicen, no, la ONU puede decir A, B, C, D, pero acá se hace lo que Estados Unidos dice. Entonces, eso es lo que piensa Estados Unidos, ¿no? Y dense cuenta que la única economía que le hace frente a Estados Unidos es lógicamente el marxismo. Entonces, todo lo que está referido al tema de marxismo, Estados Unidos no es la primera vez que ha tratado de, en este caso, apagarlo, ¿no? Acuérdense en este caso eh, lo que pasó en Nicaragua, en Bolivia, en el Perú, en Chile, ¿no? En El Salvador y en este caso, ¿no? Son justamente lugares donde han empezado a surgir la economía marxista, movimientos marxistas como las guerrillas, por ejemplo, en el año 60, 70, y que Estados Unidos o gobiernos, en este caso que quizás
favorecían la economía marxista y Estados Unidos ha tratado pero de desaparecerlo, en este caso a como dé lugar, ¿no? Para eso ha financiado muchos golpes de Estado, etcétera. ¿Ya? Muy bien, jovencitos. Entonces ahí vamos a culminar con nuestra clase de cívica, ¿ya? Y nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, jovencitos, y nos vemos hasta la siguiente. Cuídense mucho, jóvenes. Gracias por la clase también. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Hasta luego, jovencitos. Cuídense mucho. Profe. Nos vemos, jóvenes. Nos vemos, amigo Luis. Cuídense mucho.